Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Hasblady es una mujer desmovilizada de las FARC, quien fue engañada y reclutada por la organización criminal cuando apenas salía de su infancia. Ella narró ante las cámaras del programa La Noche cómo es el modus operandi de los cabecillas de las FARC para reclutar menores de edad en los municipios más vulnerables de Colombia. Hoy, reintegrada a la vida civil, Hasblady asegura estar arrepentida de haber pertenecido a este grupo terrorista. 60 años de conflicto armado no solo han dejado una cifra aterradora de más de 2 millones de niños víctimas de masacres, secuestros, asesinatos, desplazamiento y desapariciones forzosas. También ha obligado a varias generaciones a crecer a pesar del dolor de sus recuerdos. Son miles de colombianos que vieron a muy temprana edad cómo grupos armados torturaban a sus familiares o tuvieron que vivir sin sus padres porque la guerra se los había arrebatado. Las historias que surgen desde el interior de la selva son innumerables y muestran cómo uno de estos actores, las FARC, fracturaron la niñez de miles de personas. Así es el testimonio de esta mujer a quien llamaremos Hasblady, quien ingresó a las FARC a muy temprana edad, pero que años después decidió abandonar las filas de este grupo terrorista. El engaño, relata Hasblady, es uno de los modus operandi que utiliza las FARC para llevarse a los niños. Se preparaba a las personas para que tuvieran como ese poder de convencimiento para atraer a los niños, y además que a los niños les gustaba, pues, como en esa zona donde yo operaba, pues ejercer el poder, o sea, que decían: yo quiero ser como ese guerrillero, portar armas, tener poder. Revela cuáles son las consecuencias de las FARC para aquellas familias que se niegan a entregar a sus pequeños. Pues tenían que irse del lugar donde vivían, porque igual si ellos tomaban esa decisión ya de irse los niños, pues debían de estar allá. No era que, digamos, tuvieran poder de arrepentirse. Ya en la selva, según relata Hasblady, los niños son sometidos a trabajos forzosos y para quienes se resisten a entregar su niñez, el castigo puede ser letal. Sí, claro, porque si no cumple, pues castigo. ¿Y cuál es el castigo para un niño? El castigo, pues, puede ser sanción o si no, pues también consejo de guerra, según su rebelión. Pero ¿cómo puede salir adelante un país en el que miles de niños han sido tratados de esta forma? Estas personas, como muy bien lo dices, su infancia fue interrumpida, sus derechos fueron vulnerados. De hecho, muchos la única opción que tuvieron fue ingresar a los grupos armados, y eso es lo que también tenemos que entender como colombianos y como sociedad. Estas personas, la gran mayoría, no optó por ingresar por el gusto de las armas, por el gusto de los uniformes, sino por el contrario, por la falta de oportunidades en las veredas o en las ciudades donde estaban viviendo. Cambiar las armas por su familia fue la decisión de Hasblady, quien, aunque dejó la guerra atrás, sigue luchando, pero esta vez por recuperar el tiempo perdido en la selva. ¿Qué le dejó la guerra a Hasblady? Me dejó muchas secuelas, cicatrices. Señor Luis Andrés Fajardo, escritor y autor del libro Reclutamiento de niños y niñas como crimen internacional de las FARC en Colombia, ¿qué posibilidades tienen los menores de edad que ya están en las filas de la organización terrorista de desmovilizarse, de tener un proceso de resocialización? Ha habido un trabajo arduo en los últimos años por lograr una desmovilización. Hay una buena cantidad de niños, 3.000 se cuentan en los últimos años, 3.000 niños desmovilizados. Yo creo que, mire, este libro está enfocado en los victimarios, pero realmente tiene como objeto las víctimas. De lo que se trata es de advertir que eso que están cometiendo es un crimen atroz. Y ojalá
Ojalá, ayer hablaba con alguien que me recomendaba esto, ojalá uno pudiera pedirle en estos días, hablando de Días de los Niños, hablando de la búsqueda de la paz, que estos señores de las FARC permitan que los niños que están en sus filas puedan pasar la Navidad en su familia. Y uno pensaría que desmovilizarse es simplemente entregar el arma y el uniforme, pero a largo plazo, ¿cuáles son las secuelas, las cicatrices con las que se encuentra un niño que haya pasado toda su niñez en una organización como las FARC? Jason, usted me acaba de formular la pregunta del millón. La cuestión aquí es que cuando un niño es reclutado a muy temprana edad, el entrenamiento que se hace logra resquebrajar la estructura social, la forma de relacionamiento que el niño tiene con el medio. Pierde todo valor moral, digamos, de aquellos que se le enseña a un niño en un hogar. Y por lo tanto las armas, la violencia se vuelve su forma normal de relacionamiento. Esto implica que el trabajo que hay que hacer con los niños desmovilizados es un trabajo sumamente exigente y que dejar de lado a estos niños, abandonarlos, sería condenar al país a un círculo de violencia sin fin. Muchos estudios dan cuenta de, por ejemplo, cómo las maras en Centroamérica son productos de procesos de desmovilización sin ningún seguimiento y acompañamiento de los niños de la guerra. Es lo mismo que sucede en África. Si nosotros en Colombia no tomamos en serio este asunto, no lo visibilizamos y nos concentramos en el papel de la resocialización, que es lo que implica realmente tener en cuenta a los niños y a las niñas reclutados, entonces estamos condenados a un futuro lleno de violencia. Señor Juan Daniel Jaramillo, ex representante del secretario general de la ONU, Kofi Annan, si en Colombia hay acuerdo de paz, también va a haber resocialización para los victimarios, para los miembros de las FARC, adultos y muchos ya muy viejos de estar en esta organización, muy conscientes de que ellos reclutaron, de que secuestraron, de que asesinaron. ¿Cómo debe ser este proceso de resocialización? ¿Dónde está la línea roja que no se debería cruzar? Esa resocialización tiene que pasar por una prisión o por una cárcel. Las sentencias en este sentido, vuelvo y repito, y me apena ser tan reiterativo, de los tribunales internacionales que han existido a la fecha son absolutamente claras. Las personas que han cometido este tipo de delitos que he venido señalando deben purgar las penas en una cárcel o en una prisión. Reitero, no es conveniente venderle al país la idea falsa de que existe en este sentido una alternatividad penal, que trabajo social va a reemplazar las penas que deben ser pagadas. Yo le quiero decir, los tribunales penales internacionales que primero existieron en la historia de la humanidad fueron los de Nurembergo y Tokio, que operaron después de la Segunda Guerra Mundial. Las sentencias de estos dos tribunales fueron bastante punitivas por una razón muy simple, porque sentenciaron a varios de estos criminales a morir, a la muerte. Posteriormente vino el primer tribunal, que fue el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, que sigue operando, y las sentencias que se han venido dictando sobre este tipo de crímenes son mucho más benignas. No hay sentenciados a muerte y las sentencias no son perpetuas. Vuelvo y repito, son bastante benignas, pero hay un principio inamovible, que deben purgar tiempo en una cárcel o en una prisión. Y tarde o temprano Colombia deberá hacer esto. A mí me apena tener que contradecir las ideas equivocadas que han pululado en Colombia en las últimas semanas, pero esta es una realidad que refleja una realidad internacional. Esta no es una opinión política mía, yo no expreso opiniones políticas acá, son opiniones basadas, fundadas estrictamente en el derecho internacional. Pero hemos escuchado, señor Jaramillo, al fiscal colombiano, sobre todo después de tener una reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, hablar de penas alternativas, de ser creativos. ¿Cabe la posibilidad de un trabajo comunitario, un trabajo social para pagar una pena como la que se habla aquí, el reclutamiento forzoso? A mí me apena mucho, respeto inmensamente la figura de este funcionario y sus tareas, pero vuelvo y repito, me apena inmensamente que él tenga que oír de labios de la fiscal Bensuda el hecho de que no existe la alternatividad penal. Eso se puede aprender muy fácil acá en un libro como este. Muchos colombianos lo saben, en la opinión pública también hay una convicción absolutamente arraigada en este sentido. Él le ha venido vendiendo al país, y a mí me produce un inmenso dolor este hecho,
la idea de que criminales contra la humanidad, contra las leyes de la guerra, contra la realidad de un genocidio que no debe ocurrir, puedan escapar la realidad de una cárcel o una prisión que deben pisar. Pero el gobierno colombiano está muy convencido, al menos así parece, y también las FARC, de que va a ser así. El fiscal decía que lo que le dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional no necesariamente es la misma visión de los jueces de la Corte Penal Internacional, y que son los jueces y no la fiscal los que deciden sobre si admiten o no un caso. El señor fiscal va a tener que volver a La Haya y pedir una entrevista con los jueces para que aprenda lo siguiente. Hay directivas de la Corte Penal Internacional y de todos los tribunales. Yo participé directamente en la elaboración de estas directivas por instrucción de la entonces presidente del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, la juez McDonald, norteamericana, en virtud de las cuales no es posible la alternatividad. Esta es una decisión que toman los jueces. Entonces, las palabras que le dijo la fiscal Bensuda al señor fiscal general de la Nación plasman no una idea de ella ni una posición de la Fiscalía, simplemente de las sentencias que se emiten de la Corte Penal Internacional. Y estas sentencias de la Corte Penal Internacional estipulan unos tiempos de purga en una cárcel o en una prisión. Sobre esto no debemos hacer más elucubraciones, ni el país debe estar dándole vueltas a unos temas que no son especulativos, sino que provienen de una aplicación sana del derecho internacional como existe en este momento. Señor Luis Andrés Fajardo, supongamos que en Colombia hay acuerdo de paz y que se desconoce este principio planteado por la fiscal de la Corte Penal Internacional y ningún miembro de las FARC pagó un solo día de cárcel, como una pena de prisión. ¿Qué factibilidad hay de que un niño de estos que fue reclutado en el futuro demande ante la Corte Penal Internacional por haber impunidad en su caso? Mire, la Corte Penal Internacional tiene desde hace mucho tiempo bajo vigilancia a Colombia. Es uno de los casos más antiguos que están en la Corte Penal Internacional. Si no se ha abierto la investigación ha sido porque justamente hemos pasado por unos procesos de justicia transicional que han generado la idea de que puede no haber impunidad en Colombia. En el momento en el que el Estado colombiano tome una posición en la cual demuestre claramente que no quiere o no puede investigar, juzgar y sancionar a quienes claramente han cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional de oficio, sin necesidad de ninguna denuncia, de oficio puede activar su competencia para conocer de estos casos. Las denuncias de las ONGs, las denuncias del sector de las víctimas, evidentemente van a contribuir a fortalecer los dossier que ya existen en la Corte Penal Internacional para que en un momento determinado abra la investigación. Yo creo que lo que la fiscal le dijo al señor fiscal general de la Nación es justamente una advertencia de que una vez Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma, tiene unos compromisos que son inalienables y que además, valga la pena decirlo, son coherentes con los ejes definitorios de la Constitución colombiana. ¿Cómo es posible que en Colombia hablemos de derechos preferentes de niñas y niños y el tema del reclutamiento forzado ni siquiera se haya tocado? No podríamos dejar eso atrás. Vamos a hacer otra pausa breve aquí en el programa La Noche. En minutos regresamos de comerciales y seguimos en nuestro tercer bloque analizando el reclutamiento forzado en Colombia por parte de las FARC. Ya regresamos con La Noche.